Ahora voy a exponer ya sumariamente bajo qué acusaciones fue condenado Opiánico, a fin de que podáis conocer bien la firmeza de Aulo Cloencio y el motivo de su acusación. Y lo primero, mostraré cuál fue la causa de la acusación, para que veáis que eso lo hizo Aulo Cloencio, obligado por la violencia y por la necesidad. Cuando descubrió de una manera clara el veneno que Opiánico, el marido de su madre, le tenía preparado, y no se trataba de una sospecha, sino que lo tenía delante de sus ojos y en las manos, sin que pudiera caber duda en la cuestión, acusó a Opiánico. ¿Con qué firmeza y con qué diligencia? Lo diré después. Ahora he querido que supierais que no tuvo ningún otro motivo para acusarlo, sino el de evitar, por este único medio, el peligro a que estaba expuesta su vida y las amenazas diarias de muerte. Y para que comprendáis que Opiánico fue acusado de unos hechos tales que ni el acusador debía temer, ni el reo esperar, os expondré algunas de las acusaciones de aquel juicio. Cuando las conozcáis, ninguno de vosotros se sorprenderá de que él, desconfiando de su situación, acudiera a Estalleno y al dinero. Hubo una tal Dinea de Larino, suegra de Opiánico, que tuvo 3 hijos, Marco y Numerio Aureo y Neo Magio, y una hija, Magia, casada con Opiánico. Marco Aureo, hecho prisionero de muy joven en Ascoli, durante la guerra itálica, cayó en manos del senador Quinto Sergio, aquel que fue condenado por asesinato, y en su casa se quedó como esclavo. A su vez, su hermano Numerio Aureo murió y dejó heredero al otro hermano, Neo Magio. Después murió Magia, la mujer de Opiánico. Finalmente murió Neo Magio, el único hijo de Dinea que quedaba. Este instituyó heredero al joven Opiánico, hijo de su hermana, y le ordenó que repartiera la herencia con Dinea, madre del testador. Entretanto, le llegó a Dinea un informador, nada oscuro ni incierto, anunciándole que su hijo Marco Aureo vivía y que se hallaba esclavo en el campo gálico. La mujer, que había perdido a sus hijos, al ofrecérsele la esperanza de recuperar a uno de ellos, reunió a todos sus parientes, así como a los amigos de su hijo, y entre lágrimas les pidió que se encargaran del asunto, que buscasen al muchacho y le devolvieran aquel hijo, el único entre tantos que, a pesar de todo, le había querido dejar la fortuna. Andaba metida en eso cuando enfermó. Así que hizo testamento como que le dejaba a aquel hijo 400,000 sestercios e instituía heredero a su nieto Opiánico, el mismo de quien he hablado. Y pocos días después murió. No obstante, sus parientes, tal como habían decidido cuando vivía Dinea, muerta ella, partieron para el campo gálico con el mismo informador con el fin de buscar a Marco Aureo. Entretanto, Opiánico, que como veréis por muchos otros casos, era de una maldad y de un atrevimiento únicos, valiéndose de un hombre del campo gálico, amigo suyo, primeramente sobornó con dinero a aquel informador. Después se las arregló sin mucho gasto para hacer apresar y matar al mismo Marco Aureo. Por su parte, aquellos que habían partido para averiguar sobre su pariente y recobrarlo, envían a Larino una carta a los Aureos, parientes de aquel joven y suyos, diciéndoles que les era muy difícil la investigación porque veían que el informador había sido sobornado por Opiánico. Esta carta a Aulo Aureo, hombre valiente y emprendedor, bien conocido en su tierra y próximo pariente de ese Marco Aureo, la lee públicamente en el foro ante muchos oyentes y en presencia de Opiánico, y en voz bien alta declara que, si descubría que Marco Aureo había sido asesinado, denunciará por su nombre a Opiánico. Pasado un breve tiempo, los que habían ido al campo gálico vuelven a Larino. Comunican que Marco Aureo ha sido asesinado. Y no solo sus parientes, sino todos los larinenses se estremecen con un sentimiento de odio contra Opiánico
y de piedad para con aquel joven. Así es que, como Aulio Aurio, aquel que antes lo había advertido, hubiera comenzado a atacarlo con gritos y amenazas, este huyó de Larino y se refugió en el campamento del ilustre Quinto Metelo. Después de esta huida, testimonio de su conciencia culpable, no osó jamás enfrentarse con los tribunales, ni con las leyes, ni, sin armas, con sus enemigos. Pero aprovechando la represión que siguió a la victoria de Sila, volvió rápidamente a Larino con gente armada y en medio del terror de todos sus habitantes, suprimió el Consejo de los Cuatro, que los ciudadanos del municipio habían nombrado. Dijo que él y otros habían sido designados por Sila y que había recibido de éste la orden de hacer proscribir y matar a aquel Aulo Aurio que le había amenazado con denunciarlo y quitarle la vida, así como a otro Aulo Aurio y a su hijo Lucio, y además a Sexto Vivio, del cual se decía que le había hecho de intermediario para corromper a aquel informador. Así, después del cruel asesinato de estos hombres, tenía a los demás amedrentados bajo un miedo no común de proscripción y de muerte. Habiendo sido manifestados estos hechos en el proceso de un juicio, ¿hay alguien que crea que aquel hombre pudo ser absuelto? Pero eso no es nada. Escuchad lo que resta. Así os extrañaréis, no de que Opiánico haya sido condenado alguna vez, sino de que por algún tiempo haya vivido sin condena. Primeramente ved la osadía de este sujeto. Le entraron deseos de casarse con Sacia, la madre de Hábito, la misma a cuyo marido, Aulo Aurio, él la había matado. Es difícil decir si era más desvergonzado él al solicitarla, o más cruel ella si se casaba. Pero sea como sea, descubrid el buen corazón y la perseverancia de uno y otra. Opiánico pide a Sacia que se case con él, y se afana vivamente en conseguirlo. Ella, a su vez, no se sorprende de tal atrevimiento, no rechaza la desvergüenza ni siente miedo ante la casa de Opiánico, que está bañada con la sangre de su marido, sino que, como él tenía 3 hijos, contestó que era eso lo que la horrorizaba en aquella boda. Opiánico, que tenía puestos sus ojos en el dinero de Sacia, creyó que debía buscar en su propia casa el remedio para aquel obstáculo que se presentaba a su boda. Así, teniendo un hijo todavía niño de su mujer novia y otro hijo de Papia en Teano, que está a 18 millas de Larino, donde se educaba junto a su madre, de repente, sin ningún motivo, hace venir al niño de Teano, cosa que antes no solía hacer sino con ocasión de los juegos públicos o en los días de fiesta. La pobre madre, sin sospechar nada malo, lo deja ir. Opiánico fingió partir para Tarento, pero ese mismo día, el niño, que a la hora 11 había sido visto en público en perfecta salud, murió antes de llegar la noche, y al día siguiente, antes de que amaneciera, fue incinerado. Y esta dolorosa noticia se la llevó a la madre antes el rumor de la gente que alguien de la familia de Opiánico. Ella, habiendo sabido a un mismo tiempo que le habían quitado no solamente el hijo, sino también el derecho a participar en las exequias, inmediatamente, desfallecida, se dirigió a Larino y allí hizo nuevo funeral por su hijo ya sepultado. Y aún no habían pasado 10 días cuando el otro hijo, también niño, cae asesinado. Y así inmediatamente Sacia se casa con Opiánico, ya contenta y con las mejores esperanzas. Y no es de extrañar, puesto que se veía cautivada no por los regalos de boda, sino por las muertes de los hijos. Así, mientras que los demás suelen ser ambiciosos de dinero con motivo de los hijos, Opiánico encontró gozo en perder a los hijos por causa del dinero. Me doy cuenta, jueces, de que vosotros, gracias a vuestro buen natural, os habéis sentido hondamente conmovidos por la breve exposición que he hecho de unos crímenes tan monstruosos. Entonces,
¿Cuál pensáis que fue el ánimo de aquellos que no solamente tuvieron que oírlos, sino que tuvieron también que juzgarlos? Vosotros oís hablar de un hombre a quien no habéis de juzgar, de un hombre al que no veis, de un hombre al que no podéis odiar, de un hombre que ha pagado ya su deuda a la naturaleza y a las leyes, a quien las leyes castigaron con el destierro y la naturaleza con la muerte. Oís hablar de él, no a una persona enemiga, oís hablar sin testigos y oís hablar breve y concisamente, aunque de ello podría hablarse muy por extenso. Ellos lo oían decir de un hombre sobre el cual habían de pronunciar sentencia bajo juramento, de un hombre cuyo rostro impío y criminal tenían delante, de un hombre a quien todos odiaban por su osadía, de un hombre a quien estimaban merecedor de todo castigo. Oían lo que decían los acusadores, oían las palabras de muchos testigos, oían lo que sobre cada uno de los hechos declaraba gravemente y por extenso Publio Canucio, aquel hombre tan elocuente.